Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de QL's Podcast. Este capítulo es traído a ustedes a través de los auspiciantes Maison Constructora, los suplementos deportivos Easy Sports, que representa y distribuye Nutrifarma, y QL's Casco, mi centro de estudio, que guiamos tu camino al ingreso a la universidad. Hoy me acompaña Ariel. Un placer, Ariel, gracias por estar acá. Ariel, bueno, ¿cómo empezó este capítulo? Me habías hecho una vez, creo que comentaste algo en mi Twitter y ahí vi un poco tu canal de YouTube. Y bueno, contanos un poco qué haces acá, qué pasó, de dónde venís. Yo soy cubano, tengo 27 años. Salí de Cuba en diciembre del 2021. Y estoy aquí en Paraguay desde enero del 2022. Soy ingeniero informático y hace como 4 meses, 5 ejerzo ya de verdad acá. Vos sabés que a mí siempre me gusta por eso hablar con gente que vivió lo que es el socialismo. Y yo siempre tengo acá esos debates con gente que vos le dirías a la gente que estando acá aboga o defiende el socialismo o quiere decir que Cuba no está tan mal, o viste que por ejemplo comentás ahora que vos sos ingeniero informático, y yo le sigo a un cubano que se llama Green Fitz, estoy seguro que le conoces, y él me parece que es ingeniero informático también, pero él contaba que allá la gente estudia pero no tenés trabajo o no vale la... O sea, todo el mundo tiene títulos académicos, pero al final no retribuye. O sea, ¿qué le dirías a esa gente que desde acá te quiera hablar de los beneficios de Cuba? ¿Cómo es vivir en Cuba? Eso es lo que me encantaría que le cuentes. Como ingeniero informático, desde que me gradué, te voy a poner a partir de que nos graduamos. Desde que nos graduamos, nos asignan un trabajo específico donde tienes que semi-obligado a estar por 2 años como pagando la carrera. Sí. Ese es donde hay una famosa frase donde te necesita la revolución, ¿no? Ahí es donde te necesita. Entonces te ponen ahí. Ajá. Y es bastante difícil cambiarse de trabajo. ¿Por qué? A ver, todos los trabajos, la mayoría de los trabajos, no sabría decirte un por ciento, ni no tengo estadísticas de eso, son del Estado. Ajá. Emprendimientos propios, negocios, serían bien pequeños y serían orientados a la comida, ropa. Estamos hablando de cafeterías pequeñitas, donde vendan, ahora hay donde venden ciertos insumos estos que son vitales, como vender pan, arroz, hay como una especie ahora, pero eso ya es después que me fui. Ajá. Pero generalmente todo, estamos hablando de cualquier industria de vidrio, industria de cerveza, son del Estado. Uh-huh. Y un extranjero. Es decir, una empresa mixta o empresas estatales totalmente. Pero no es de cubanos. O al menos cuando vos no veías, no, ¿verdad? No, hasta hace, por lo menos, hasta 2020, vamos a decir. Si yo mismo hubiera estado fuera de Cuba y fuera millonario, no podía, yo no tenía derecho. Y tú, si eres millonario y querías invertir en Cuba, pues sí tenías el derecho. Ya después creo que han cambiado un par de cosas y han llamado incluso, porque ya están detrás de cualquier dólar, de quien sea, sí. No importa. Pero no podía oficialmente ni siquiera montar un hotel. Posiblemente ahora sea bastante difícil yo ir y con mucho dinero montar un hotel. No se puede. Sí, es bastante. Sin embargo, Meliá viene y hace hoteles por toda La Habana. Y cuando vos trabajás ese trabajo que decís, que donde la revolución te necesita, ¿cómo te pagaban? ¿Cuánto te pagaban? Eso, estaba haciendo recuento, pero bueno, estás ahí tienes que estar ahí por 2 años. Uh-huh. Sin embargo, sí te puedes salir. Uh-huh.
y irte a trabajar para un privado. Pero si te sales y te intentas ir a trabajar para un estatal, que es la mayoría, bastante difícil sería porque no has terminado tu servicio social, Ajá. que es lo como le llaman, y tu título no está validado para ello dentro del país. Es algo así. Ajá. Yo específicamente sí me salí, pero yo me fui de Cuba. Ajá. Me fui al año y me fui de Cuba, así que no Ujú. hay problema con eso. Ahí me pagaban, el salario mínimo era en el momento que yo entré, era alrededor de los 400 o 300 pesos en Cuba, y yo ahí, el primer mes, solamente un mes, gané unos 1,000 pesos. Ujú. Estaba bastante bien como salario. Bueno, ahora te digo, yo tengo una perspectiva dentro de Cuba donde yo decía, estoy más o menos, y una que desde aquí ahora me pregunto cómo sobrevivía yo dentro de Cuba, no lo sé. Pero ganaba esos 1,100 pesos y lograba tener, bueno, no sé si logré algo porque fue un solo mes. A partir de ahí vino un llamado reordenamiento económico que ellos hicieron derivó en todas estas manifestaciones. En plena pandemia lo hicieron, provocó más escasez, más inflación, un desastre fue lo que hicieron, y aumentaron los salarios por 5. Ajá. Y los precios aumentaron por muchísimo más. Entonces ahí empezaron a ser escalonados los salarios, y el salario mínimo pasó a ser 2,100 pesos. Ajá. Pero cualquier persona, eso pasa aquí en Paraguay, cualquier persona en cualquier lugar que esté, salario mínimo 2,100 pesos. Pero cualquier ingeniero recién graduado, que era mi caso, en cualquier empresa, generalmente, sobre todo en esa fecha, no sé después de que me fui, pero ganaba 3,800 pesos. Ajá. No importa si yo trabajaba acá o trabajaba en cualquier empresa más exitosa que ganaba más dinero, empresas del Estado que son más o menos rentables, digo. Sí. Hay algunas que son más rentables, otras que no. La mayoría no. Y ya sí no me daba. Para subsistir. A ver, ya no me daban para nada en realidad, para vivir, tener. En ningún caso me daba para ahorro, pero ya no me daba para vivir, y realmente no sé, ni para, sobre todo la comida, aquí yo valoro mucho eso, y no sé, no sabría decirte cómo. Porque algo que yo veo es que acá, por ejemplo, la gente se queja mucho del salario mínimo, que dice que no da. Que bueno, depende, pues la gente cree que por tener un salario mínimo, vos con ese salario tenés que tener derecho ya a poder pagarte todo lo que quieras, más o menos. Y allá vos realmente viviste lo que es ese... O sea, yo no me imagino a cuánto equivaldría ese 3.800 pesos si pasamos a dólares, porque vamos a decir que es tipo un estándar. Sí. Cuando empecé a ganarlo, al cambio del Estado eran unos... Bueno, el cambio estaba para ellos a 25 pesos. Uh-huh. Era muchísimo dinero, unos 200, casi 300 dólares, no sé. Ajá. Pero al cambio real de la calle, en ese momento estaba como en 70 pesos. Ajá. Hoy en día el dólar estaba a 200. Disculpa. Sí. Hoy en día el dólar está a 270 pesos. Ajá. Entonces, y sigue siendo el mismo salario mínimo, y se sigue ganando un adiestrado. Después de un par de meses me subieron a 4,200 porque dice que ya estaba adiestrado. Bueno, y genial, pero se sigue ganando alrededor de esa cifra, y ya el salario mínimo ya son unos 7, 8 dólares. 7, 8 dólares. Entonces, a cambio actual. Sí, el sí. Estado cambió su valoración cuando estaba por esa cantidad, estaba en 120 dólares en Cuba, en la calle. Uh-huh. Es un mercado negro informal, bien perseguido, pero también permitido en el aspecto de que si se tiraran a matar todo el mercado negro que existe, y acabarían con todo el estatus de posibilidad de conseguir algún... Justamente tengo Ah, un amigo venezolano que él me contó
que él tenía un trabajo, él me dijo, yo tenía plata, pero yo no tenía en dónde gastar. Porque me dijo, no había lugar para comer, no había nada, pero había un mercado negro que era donde todos nos íbamos y que ahí conseguíamos comida. Y que si el Estado llegaba a quitar ese mercado negro, me dijo que ahí íbamos a salir a prender fuego todo, porque ese era el único lugar donde teníamos acceso a comer. Y con ese salario que vos tenías, por ejemplo, ¿cómo es? Vos te vas, ¿cómo es? ¿Te vas al súper? ¿Hay súper o hay comida? ¿Qué podés comprar con eso? A ver, con ese aumento salarial vino la eliminación de una moneda, que era el CUC, Ajá. y pusieron otra que era el MLC. Ajá. Hicieron una división de monedas en el aspecto de que yo no tenía acceso al MLC, solamente si alguien me enviaba MLC desde afuera. Ajá. O te lo compraba a ti, Ajá. que lo tenía porque alguien te envió desde afuera. Sí. El MLC se ponía con una remesa no sabría decirte si por qué vía era en aquel momento. Bueno, era una vía de ellos que ellos habían puesto por unos bancos nacionales y se podía pagar y depositar en tarjetas MLC en Cuba, moneda libremente convertible. Sí. Pero y a la vez crearon tiendas, convirtieron tiendas de CUP o de las que era CUC, que era la segunda moneda en aquel momento, supuestamente para eliminar la doble moneda. Eliminaron el CUC y pusieron al final la otra. Y ahí solamente se puede comprar con esa moneda de MLC. Sí. Y en las otras de CUP solamente con CUP, pero que inicialmente ellos dijeron que era para poder abastecer las de CUP tenían que vender las cosas en MLC. Ajá. Pero que los insumos básicos iban a estar aquí siempre, en las de CUP siempre, en peso cubano. Sí. Y fue mentira, desde siempre, desde el primer día fue mentira, ellos lo estaban diciendo y en la tienda ya no habían cosas. Y además, a la larga se ha convertido en una moneda donde hay que cambiar a veces para ir a la tienda, y en esta tampoco ahora hay nada. Uh-huh. Realmente cuando yo estaba allá, yo conseguía con amistades que me avisaban, oye, vino... y te digo, son cosas extremadamente mediocres, ¿no? Comida mediocre. Estamos hablando vino un paquete de pancho, ¿me entiendes? A él le decimos perrito, como hot dog. Vino un paquete de pancho, ven y haz la fila, ¿ves? O ven y yo te cuelo en la fila para no tener yo que hacer la fila, ¿ves? O sea, para poder conseguir así un paquete de pancho era irte a formar fila o tener contactos que te pongan en... ¿Y cuánto salía ese paquete de pancho, por ejemplo? Estamos hablando... Bueno, vamos a uno que sí recuerdo. El precio era picadillo, es carne molida, pero sí, no es carne de calidad. res. No es carne de res, es carne... Se llamaba picadillo mixto condimentado. Ajá. Creo que tenía res, pero ellos mismos admitieron en la televisión que había... que se hacía... bueno, de menudencias, de tripas de la vaca y eso, y además también de pollo, era todo ahí mezclado. Y ese costaba unos 75 pesos inicialmente. 75 Hoy en día pesos. Cuesta mucho más. ¿Y tu salario era, me dijiste, cuánto, pero sacando de tu salario, el promedio, cuánto me dijiste que era el promedio? Salario promedio de un venezolano. No, salario mínimo, y la mayoría de la gente... Ajá. Supongo que sea el salario mínimo. Era 2.100 pesos. 2.100 pesos. ¿Y ese estaba cuánto me dijiste? El dólar en ese momento en la calle estaba alrededor de los 70 pesos. Ajá. Y el Estado lo tenía, lo valoraba a 25. Pero hoy en día está a 270 y el Estado lo valora a 125. Está a... digamos, el salario final termina siendo hoy en día, no sé si calculo mal, pero unos $8. $8. $7. Y para hablar en dólares, entonces vos te vas al súper, a la fila, lo que sea, y eso que vos retirás ahí vos tenés que pagar. Sí. ¿Y en dólares cuánto te saldría eso? Hoy en día,
No, cuando estaba ahí, ¿cómo fue en ese momento? ¿Con tu salario te alcanzaba realmente para comer? ¿Para cuántas veces podías comprar al mes? Sí. Te digo mi caso en el que yo no tenía que hacer la fila. Ajá, Pero si yo, cuando por ejemplo, se me cayó el contacto de ahí, ajá, yo tenía que comprarlo en la calle. Sí. Me costaba, te vendían un combo grande de cosas y me costaba 7,000 pesos, 5,000 pesos. Mucho más que mi salario ya. ¿Y cómo hacías? Yo tenía un negocio que para el estado de Cuba es ilegal, Ajá, que era de remesa. ajá. Y por ejemplo, alguna persona quería enviarle dinero a un familiar, Ajá. se lo ponía el dinero desde Estados Unidos generalmente. Sí. Ponía el dinero, se lo ponía a una persona que tenía en Estados Unidos y yo tenía Que entregar. yo tenía un dinero acá y se lo entregaba. Ya. Entonces ese dinero de allá se reinvertía, yo lo usaba en criptomonedas y Bueno, volvía- pero vos estabas jugando ya en otras ligas. Sí, hacía Ya, esas ya, cosas ya. para... Porque una persona normal No. que no come. No. Yo no tiene tengo- no tiene acceso. Yo llegaba a ganar un poquito, bastante más por eso, pero Yo tengo un conocido que él se llama Sergey Delgado, se llama. Él estudió allá, es licenciado en Ciencias del Deporte, maestría en Ciencias del Deporte, todo. Y él me contó que él llegaba a tener así tipo sofá. Él me dijo, yo podía tener sofá, yo podía tener tele, yo podía tener cosas porque yo me dedicaba a que él alquilaba a la gente pendrives. Así que la gente imagínense, que la gente quería ver así, qué sé yo, Laura en América y eso, y él alquilaba el pendrive, el paquete. paquete tipo Paquete de la semana. para que vea esta serie esta semana, y dice que él podía comer y podía, qué sé yo, ¿verdad? Tener acceso a cosas más básicas, pero en línea general las personas que, ¿cómo es la vida? Vamos a decir así ahora, ¿cómo es la vida del obrero ahí? Hay una frase con la que yo crecí que incluso repetía mucho un grupo musical que todo cubano, toda mi generación conoce, porque hablaba bien fuerte contra el gobierno, cosa que es bastante raro que es decir, que exista, que haya existido, porque se les hicieron la vida imposible. Pero bueno, ese no es el tema. Hay una frase que ellos lo decían la gente y yo crecí con ella, y es que si comes, no te viste, si te viste, no sale, si sale, no comes. Y la verdad que me imagino que acá, por ejemplo, yo escucho mucho que te dicen, sí, pero allá hay acceso a educación y allá hay que todos pueden irse a estudiar. Y yo te quería preguntar, ¿cómo es el tema de la educación desde el colegio a lo que es la universidad? Porque yo le escuché a Greenfield y él contaba que era un sistema de adoctrinamiento, así, puro y duro, de Estados Unidos malo, ellos son los responsables de todo esto, más o menos, ¿cómo fue tu experiencia del colegio a la universidad? ¿Cómo fue vivir eso? ¿Realmente podemos decir que hay una dictadura que les adoctrina o les intenta adoctrinar? Bueno, yo crecí creyendo que Cuba... y posiblemente muchos cubanos hemos crecido creyendo que Cuba es lo mejor de Latinoamérica después de Estados Unidos. ¿En serio? Es decir, no, lo mejor de América en vez de Estados Unidos. Así te hacen creer desde pequeño que los niños, tú estás imagínate, en tercer grado, estamos hablando de unos, no sé, 8 años, 9 años, no sé. No sé si estoy... Sí. No sé si está encajando la fecha con el tercer grado es 8 años. Ok. Y te dicen que los niños, no ya solo los de África, que eso supongo que nos lo han dicho a todos, que los niños de África están pasando una situación complicada. Es que los de Latinoamérica, para comer, tenían que picar piedra, tienen que salir a trabajar. Y bueno, el hecho de haber llegado acá y ver que generalmente no es así. Uh-huh. Hay personas en la calle, pero con niños, sí.
Pero eso no es la norma. No es la norma. La mayoría de las personas y que conoce uno y que están en tu medio, y he pasado ya por varios medios, porque ahora soy informático, pero empecé trabajando, es decir, todos éramos de salario mínimo y qué sé yo, y puedo decirte que nadie tiene a su niño picando piedra ni a una mina. Eso era mentira totalmente. Le decían eso y el tema de le escuché también a Greenfield decir que en la calle habían tipo trincheras, o contó que habían pozos o trincheras o algo así, y que le decía que su papá le decía de que eso era por si Estados Unidos atacaba. Sí. Todo. Bueno, mi mamá misma dice que cuando escuchaba fuegos artificiales o que alguien tiraba, bueno, allá es muy raro, como acá que se tira y se consigue, bueno, allá es muy raro, pero si había algún sonido fuerte o algo así, decía que le decían, vienen los americanos, y así pero es que es un adoctrinamiento, pues, claro. Sí, o sea, no, habían canciones de aquí a 90 millas hay un burro presidente, cosas de niños, canciones de niños, era sobre Bush en aquel momento, todo, te digo, un caso súper que posiblemente no sé si te puedo decir si me arrepiento, era un niño de 5 años. 2001, 11 de septiembre a las 8 de la noche en el noticiero de Cuba, que la televisión es solo de ellos. Claro, está controlado otra vez que ves vos. Sí. Te digo porque conozco amigos venezolanos y me han contado que ya allá hay otro medio, otra empresa que no es del Estado. Bueno, ahí sí no hay otra opción. Bueno, está el noticiero de Cuba y sale la información del 11 de septiembre y yo celebro. Yo como un niño de 5 años parado, pusieron las imágenes que chocó el avión y veía a los estadounidenses corriendo, qué bueno, los estadounidenses se murieron. Y mi mamá me corrige. Estaba en mi familia, no recuerdo mucho porque tenía 5 años, pero recuerdo que esa escena nunca me olvidado. Mi mamá me corrige, ¿pero por qué? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué tú te pones feliz si se están muriendo? Y yo le digo, no, porque se están muriendo los americanos. Y dice, no, el malo es el gobierno, y es bueno, y el pueblo es bueno, el gobierno es el que es malo, no, la gente no tiene culpa. Y con esa frase así me quedé toda la vida y bueno, ya no, ahí yo no recuerdo si yo le dije algo más. Claro. Yo estaba feliz por eso y desgraciadamente porque eso es algo que también, bueno, te adoctrinaban y vos dirías que tu camino por el colegio así de chico hasta terminar siempre recibieron ese tipo de propaganda. Sí, desde la universidad. Hasta la universidad también, ¿verdad? En la universidad, no, en la autonomía no existe. En la universidad, cuando quien no esté triste, eso fue el 26 de noviembre, ¿no? 26 se murió, 25 se murió Fidel. Quien no esté triste no merece estar en esta universidad porque esta universidad es de Fidel. Así dijo la decana de mi facultad. Y a mí me molestó tanto eso porque en aquel momento no tenía la conciencia quizá para alegrarme incluso, porque yo, si me podría arrepentir de no haberme alegrado, pero no me puse triste para nada y me molestó. Y yo decía, esta gente, ¿por qué? ¿Qué lavado de cerebro? Este tipo no nos hizo nada de donde estamos pasando trabajo, no podemos decir lo que pensamos, no podemos decir lo que yo no puedo debatir y cuestionar la figura de Fidel en una clase en la universidad. Y me van a decir que tengo que celebrar, entristecerme, ¿sí? por esta. ¿Y vos viste alguna vez o alguien que se haya animado a resaltar así las contradicciones o que se haya animado a decir algo no está bien y vos viste algún acto de represión? Sí, yo recuerdo una imagen de pequeño también donde había un señor de aspecto, digamos, de aspecto vagabundo, es decir,
quizás estaba sucio o algo así, no estoy seguro. También es la imagen que te quieren pintar y es la imagen que tengo yo de cuando niño, de cuando eso pasó. Que estaba, solo decía, tenía un cartel, algo malo de Fidel directamente. Se le está criticando a Fidel. Sí, algo malo, posiblemente alguna falta de respeto directamente. Y llegan y viene la patrulla. Si es una sola persona no pasa nada. Viene la patrulla, te quita el cartel y te mete en la patrulla y te lleva. Y bueno, y vas preso. A veces hay un caso, Pánfilo en Cuba, así lo conocimos mucho. Cuando en Cuba no había internet, estamos hablando 2009 fue eso. Bueno, en Cuba no hubo internet hasta 2014, 2018. Esa fue la etapa donde apareció el internet. 2009 apareció un video que empezó a circular de memoria en memoria, de pendrive en pendrive, y que era aquí no hay jamás, aquí no. Era un loco, parecía un señor borracho que estaba diciendo aquí no hay jamás, y hoy en día ese señor ha contado que lo metieron en mazorra, lo hicieron pasar por loco. Lo que estaba era una persona borracha, ¿ves? Sí. Lo hicieron pasar por loco, lo hicieron... Le coartaron su libertad por eso. Pero los casos más importantes lo pasaron el 11 de julio, que fueron las manifestaciones más grandes que han ocurrido en Cuba. El 11 de julio de 2021, donde yo participé. Y bueno, posiblemente en parte por eso también estoy acá en Paraguay, ¿no? Y porque ahí hubo una represión. Sí, delante de nosotros yo vi cómo se llevaron a muchachos. Yo estoy consciente de esto. Yo estoy posiblemente libre porque mi mamá fue conmigo y fue una jugada maestra de ella porque yo iba ahí sí o sí y ella me dijo no, me voy contigo, y que después me doy cuenta que también era para controlarme, para hacerme volver más temprano. Y si vos te quedabas, probablemente ibas a estar preso hoy. Sí, posiblemente. Hay muchas personas presas, más de 700 personas. Llegaron a ser más de 1000. No estoy seguro si es que habrá pasado, porque a algunos les han cambiado libertad por si tiene cómo salir del país, vete. ¿Entiendes? O sea, algunos les permitieron irse del país. Sí, pero vete, es libre, pero vete del país. Si tenés alguna visa, alguna salida, como pasó con varios, y sobre todo opositores reconocidos. Pasó con varios. En Cuba, ese día específicamente, delante de mí se los llevaban. Ese día detrás de nosotros aparecieron unos señores mayores, todos señores vividores, con una barriga enorme, todo el prototipo de un dirigente del partido, con palos y con altavoces y diciendo yo soy Fidel, y ellos sí, claro, ellos son Fidel. Ahí la gente ahí estás diciendo, ¿verdad? Lo que yo había visto y le escuché decir a Greenfield es que allá la gente que vive bien son los vividores del partido. Pero él me dice que también dijo que hay gente que así como vive el partido, que de repente le pueden explotar. Así él dice el término que es explotar, y que en el sentido que le quitan todo o le desaparecen. Que explotan. Sí. Y no, todos al final, a todos nos toca. Es una ola arrasadora, a todos nos toca. A unos nos va a tocar de último, a otros nos va a tocar de primero. Estamos hablando de que por mucho de que tú seas fiel, puede que llegues a pasar hambre, puede que no tengas comida, que no te dé la leche para los niños. No te garantiza nada hoy conseguir, por ejemplo, una garantía extra. Necesito algo para mi hijo específico, una medicina. No te garantiza. Tendría que ser, no sé, de las altas esferas, donde ellos iban al Cira García, que es un hospital internacional, el CIME, creo, no sé si es lo mismo o algo así. Cubano, por ejemplo, no podemos ir ok, ya. Y ahí el sistema de
quiero nomás, estoy pensando, o sea, te quiero hacer unas comparativas de lo que es el sistema de transporte, salud y eso, pero antes que eso más estaba pensando, imagínense, dijiste 2013, 2018, que nosotros así algo se hace viral y lo enviamos por WhatsApp así como pan caliente, como dijo, de memoria en memoria, o sea, se pasaban en pendrive, que era para poder, o sea, vos cuando estás ahí, vos estás totalmente desconectado. O sea, el gobierno realmente que tiene control sobre lo que vos tenés acceso. Y aparte otra vez, yo no sé cómo la gente de acá no se da cuenta de eso. Yo creo que uno no valora hasta que no pierde o le tiene que vivir eso para saber. Que estoy seguro también que el internet al que tuvieron acceso es muy controlado. No es que puedes buscar lo que querés. Por ahí están las caídas históricas del internet en Cuba. De repente, bueno, yo tenía 2 megas. Ajá. En mi casa contratado. Aquí tengo 100 megas por segundo, ya tenía 2 megas por segundo. Ajá. Y digamos, las caídas de velocidad son escandalosas cuando hay de estas páginas internacionales que se dedican a medir la velocidad en los países y no sé cómo decir, y ese tipo de caídas y los reportes son escandalosos de caídas de internet cuando hay manifestaciones. ¿Qué hace? Cuando hay manifestaciones. Sí, cuando hay algún caso que podría ser una manifestación o que Entonces, podría derivar en reunión internet, de personas. Y ahí el internet muere. Sí, el internet. Pero igual, ¿qué haces con 2 megas de internet? Nada, no puede. para mí posiblemente era un logro, un éxito, porque... ¿Pero qué podías buscar, por ejemplo? Sí, en YouTube, por ejemplo, no hay como restringirte. ¿Viste? No hay como restringirte... No sé si has visto los URL. Ajá. www.facebook.com, y a partir de ahí está como más clarita. Sí. Esa es la parte de atrás donde ellos no ven. Ellos ven que tú estás en Facebook. Pero okay. ellos no ven. Yo estuve de informático en la empresa que te dije que ellos me asignaron. Sí. Y yo tenía que controlar también que no entraran a páginas contra la revolución. Mira, o sea, no vos sé tuviste desde el lado, o sea, vos tuviste que hacer el trabajo de la revolución, que era controlar. Específicamente, nunca la gente entra, ¿me entiendes? Y posiblemente yo haya entrado a más cosas de informarme de otras fuentes que los trabajadores, porque no había un control tan fuerte en mi empresa, pero hay muchas personas que sí tienen que hacerlo y que ser bien estrictos en lo que dejan pasar. Por ejemplo, conozco personas que se encargan de filtrar los comentarios que llegan a una página de un medio muy reconocido, incluso creo que en Latinoamérica, que es Cuba Debate. Ajá. Y tú comentas y hay bastante probabilidades de que si no les gusta, no pasa el filtro. O sea, se controla todo luego. Sí, en la universidad tuve un problema por eso, porque en la universidad escribí, eso pasaba había un problema con el almuerzo era un desastre, había una foto, un reportaje, yo no entendí bien cómo es que llegaron a hacer ese reportaje y lo dejaron publicar, porque era una especie de crítica. Ajá. Y yo dije, me puse a leer los comentarios y alguien dijo, y seguimos esperando en nuestro cojín. Y seguían hablando y siguieron hablando, y más abajo dijo, de nuevo, y por eso lo digo, y seguimos esperando en nuestro cojín. Y yo le puse, ese es el problema, que seguimos esperando en nuestro cojín, nos reclamamos, no decimos lo que pensamos, nos quedamos callados. Al parecer, y por supuesto que no nos escuchan, al parecer la única forma que nos escuchen sería sacando algún cartel. Así, y lo mandé. Claro que eso no se publica directo, eso pasa al lugar de filtro. Y luego me enteré que, por ejemplo, la misma decana que habría dicho lo de Fidel, dice, ¿quién es él para decir que va a salir con carteles? Pero te tenían marcado, sabían tu nombre. Sí, en segundo año yo fui muy activo en todos lados, bastante activo en lo que pero decía. Estoy seguro que vos eras uno de los pocos que se animaba, porque o eran muchos jóvenes que realmente querían. Pocos se animan, porque el consenso social no es el socialismo. En Cuba. El consenso social no es la libertad, no existe un consenso social que no sea quedarse callado. Ese es el consenso social. Quédate callado. El mayor éxito en la vida que vas a tener estando en Cuba es salir del país
Así te lo enseña mamá, incluso, ¿ves? Que mamá creció también, que la adoctrinaron y se habrá abierto los ojos o no. Hay muchas madres que nunca han abierto los ojos, muchos amigos que la madre sigue o viviendo de eso, viviendo de decir un par de frases, familiares incluso. Mi abuelo fue comunista toda su vida. Y hay otras madres, por ejemplo la mía, que no soportan ver nada, no soportan ver la imagen, por ejemplo, o escuchar hablar al actual representante de la dictadura, que es Díaz-Canel. Entonces, el consenso social que siempre mi mamá, ciega o no, siempre fue pon bajita la música de los aldeanos, que es el grupo que te dije, no la pongas alto, incluso en la calle. Una vez me escucharon oyéndola un muchacho y un señor. Y esa banda es una banda que critica al gobierno. Sí, ya. Sí, se separaron, pero era un dúo de hip hop que criticaba muy fuerte al gobierno. Sí. Y un señor me dijo, ¿quiénes son esos? Los loquitos esos que hablan en contra del Estado. Y yo le dije, son los aldeanos, sí. Dice, ¿qué clase de locos son? Siempre el que habla mal, el que habla alto, el que habla fuerte, es un loco. Incluso familiares míos lo dijeron por la gente que salió el 11 de julio y mi mamá los corrigió. Yo estuve ahí, yo no soy ninguna loca, ¿me entiendes? Entonces, ese es el consenso social en Cuba. Si hablas alto, es lo que el otro día vi un video de Greenfield hablando con Roma. Sí. Y es lo que dice que el consenso te aplasta depende de la sociedad, el consenso puede llegar a aplastarte. Y si tú hablas alto, el consenso te aplasta. Y la gente, por ejemplo, el Estado toma una acción contra ti y el consenso de quedarse callado te aplasta, ¿me entiendes? Porque claro, más que ya eso, no te dije ahorita de esto porque no era en persona, pero tenemos presos políticos, hay muchísimos, ¿no? Pero las principales caras del 11 de julio fueron Michael Osorbo, que cantó Un Patria y Vida, la canción, por eso es una frase que gritábamos en el 11 de julio. La canción fue en 2021 canción del año por Grammy, creo, no estoy seguro. Y Luis Manuel Otero Alcántara, que también participa no canta, pero sale en el video. Sí. Y fue principal activo de la disidencia. Yo digo que en Cuba no hay oposición, de la disidencia en Cuba en el 2021. Y, o sea, dice, están presos. Están presos y nadie hace nada por ellos, nadie dice nada. Estamos hablando de nadie dentro de Cuba. Sí, nadie es capaz de pararse. Y me incluyo posiblemente, después del 11 de julio me incluyo, pero el 11 de julio yo estaba ahí también. Y salimos a la calle y yo fui desde Marianao hasta La Habana Vieja, que es como ir de San Lorenzo o posiblemente un poco más hasta el centro de Asunción. Sí. A buscar las manifestaciones, a unirme. Sí. Y había muchas personas que estaban en sus balcones y nos miraban como que eso no me afecta. Decíamos, únanse. Hay videos que únanse, así decíamos, y las personas decían, no, está loco, ¿qué? No sé. Porque la mayoría de las personas no salimos en realidad. Fueron muchos, la mayor cantidad de personas que han salido en el país, porque no fue solo en La Habana, pero no salimos la mayoría, y es lo importante. Es que yo creo que acá la gente, como te dije hace rato, no valora o no aprecia el poder o el tener la libertad de expresarse. Bueno, realmente que acá en Paraguay también hubo una dictadura, que no fue hace tanto, que era cuando estaba Stroessner. El tiempo de las dictaduras, ¿no? Del 50 a los 90. Y ahí vos realmente tampoco podías criticar. Y no sé, fue hace tan poco y cómo las personas parece que no valoran ahora. Imagínate qué tan fuerte tiene que estar pegando o aplastándole el Estado a las personas que ya no tienen esperanza. O sea, ¿para qué yo voy a hablar? ¿Para qué yo voy a criticar? ¿Para qué voy a salir a manifestarme si no va a cambiar nada? O sea, yo voy a salir a que me maten, a que me disparen, a qué sé yo.
Y vos sabés que me transmite, hay un escritor que bueno, estoy seguro que te va a gustar si es que no lo leíste, que se llama Orwell, que él escribió un libro que habla del Gran Hermano, que era un control total del Estado. ¿Rebelión en la Granja o No. 84? Ese. Y No lo he leído. Ese es un libro que yo creo que si lees te vas a sentir identificado, porque vos lo que me estás contando me está haciendo acordar de ese libro. Obviamente el libro es una exageración ya, ¿verdad? Pero bueno, ahora... Bueno, no es decir que tan exageración. se dice que es una crítica al totalitarismo. Pero se dice que es de la URSS. Se dice que Sí. él incluso era de izquierda y... Sí, le criticaba al totalitarismo. Pero vos sabes que yo pienso, y estoy nomás hilando y digo, supuestamente este libro es una distopía de algo que no pasa. Pero vos me estás contando cosas que yo digo, no es tan distópico. O sea, está pasando y te cuenta como al final, no al final, sino que más o menos los opositores al final terminan, lo único que ya les queda es amar el partido. Ya lo único que me queda es amo el partido. Y que le enseñaban ahí en el libro a los... Te cuenta la historia que le enseñaban el doble pensar, que es creer en las contradicciones. Que por ejemplo el Estado te puede decir, acá hay todo, no falta nada, y vos le ves, todo está mal, pero bueno, estamos bien, no falta nada, ¿entendés? Sí, así vive mucho, y sobre todo las personas de mayor edad y de desgraciadamente no me gusta mucho hacer separaciones por color, y no tengo ningún problema. Me odio la discriminación positiva, odio la discriminación negativa, obviamente, pero la mayoría somos negros los que están defendiendo o participando en los actos de repudio. Uh-huh. Si yo ponía Patria y Vida en el portal de mi casa, venían y me hacían un acto de repudio. Un acto de repudio era como que supuestamente el pueblo no te quiere. Entonces la mayoría son personas negras, son mujeres, también son mujeres la mayoría de las que van en disidencia contra el Estado, también son mujeres la mayoría. Pero en estos dos casos son señoras de piel negra o jóvenes, y desgraciadamente tú dices, este Estado no... A ver, ¿en qué manera podemos decir que si tú pierdes, como si tuvieran algo que perder, como que si la revolución se cae, ¿qué perdés? Ya no va a volver el racismo, sí, y van a acabar con todos los negros, el Ku Klux Klan, sí, y qué sé yo, no sé, es una locura. Sí. No le debes nada al Estado. Es una irresponsabilidad tuya pensar que tú le debes algo al Estado. Pero eso es claro, estoy totalmente de acuerdo, pero eso pues es lo que les meten en el chip. Desde pequeño. Claro, que vos terminás la universidad y la revolución te necesita acá. O sea, al final es todo por y para el Estado. Como Mussolini. Sí, y yo digo, ¿cómo las personas no pueden desde acá, bueno, capaz porque no lo viven, pero acá hay gente que defiende ideas o hay gente que defiende lo que pasó en Cuba porque supuestamente estaban buscando porque se independizó. Y yo digo, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? Yo le busco en Twitter a las personas que tienen una ideología parecida. Me gusta entender también qué tipo de persona estoy leyendo, ¿no? Ajá. No me importa mucho que piense que seas de izquierda o algo así, claro. Pero generalmente cuando son de izquierda, busco y muchas veces encuentro que hablan algo bien de Cuba, quieren comparar Asunción con La Habana, los desastres de Asunción, que pueden haber muchos desastres en la calle y esas cosas, con el nivel de destrucción que hay en La Habana, que es una locura compararlo, porque para nada es. Yo, por ejemplo... Sí, vi eso ahora, estos días estaban poniendo Asunción y La Habana. Sí, es una locura cómo van a... No, yo estuve en La Habana, no me vas a mentir. Señor, usted no se bajó
fue con una muchacha ese debate. Usted no se bajó del cocotaxi, usted no entró a las calles. Desde que yo estoy aquí en Paraguay, posiblemente mínimo 2 edificios se han caído en La Habana con personas. Con personas. Y aquí en Paraguay yo no he escuchado ninguna noticia que se haya caído un edificio, un derrumbe. ¿Alguna vez se cayó? No. En mis 28 años jamás escuché que se cayó nada. Entonces me mostraron igual imágenes de edificios que en Cuba fueran totalmente funcionales. Edificios que están feos, que necesitan limpieza, que necesitan mantenimiento, sí. Porque la perfección no está. Sí. Podría ser mucho mejor, es lo que yo digo. Paraguay podría ser muchísimo mejor, pero no vale compararlo con Cuba y no vale, y para mí en ese aspecto de lo que te decía, no vale alabar a Fidel Castro, o sea, se acaba el debate para mí, ¿no? Porque, claro. No, hoy mismo Fidel y Stroessner no son lo mismo. Los dos son parte de la historia. Uno se la hizo, el segundo se la hizo a punta de sangre. Y señores, y el primero no. ¿Qué pasó ahí? El primero no lo hizo, ¿me entiendes? A eso me refiero, que está mitificada la figura de Che y la figura de Fidel. De hecho, muchos crecimos creyendo que Che, ese sí hubiera sido un buen comandante, un buen presidente. Ese sí hubiera sido el que uno mejor. Y realmente Che no mató muchos cubanos por pensar diferente en cuanto triunfó lo que ellos llaman revolución. Es decir, fíjate que hasta me salió triunfó la revolución. La frase es triunfó la revolución. ¿Y triunfó qué? ¿Cuál es la victoria? Sí, no triunfó nada. Tumbaron una dictadura. Ajá. Y pusieron otra. Pusieron la dictadura que ellos querían. Exactamente. Ellos luchaban así mismo. Cuando llegaron, ellos decían que luchaban contra la burguesía que existía, sí. Que tenía control de todo el país y que empobrecían al pueblo cubano, y se convirtieron es decir, desde que llegaron fueron la misma. Porque viste que mucha gente, yo capaz peco ignorante, no sé, pero le culpan a Estados Unidos de la situación de Cuba, que supuestamente Estados Unidos es el que le tranca todo a Cuba. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿qué le dirías? Mejor dicho, no, ¿cuál es tu opinión? Yo soy ahora mismo ese zurdito y te digo, la culpa es de Estados Unidos, de esos malditos burgueses. ¿Qué me dirías? Seguramente entendería que se referiría al embargo. Y eso y muchas cosas más, ¿verdad? Pero siempre dicen más o menos eso. Pero esa es sí. La piedra angular en la que se agarran. Bueno, para empezar, el embargo de Cuba empezó en 1958 bajo el régimen de Batista. Inicialmente era un embargo de armas porque Batista guardaba, es decir, ¿cómo decirlo? ¿Almacenaba? No era almacén, era refugiaba personas perseguidas por la ley en los Estados Unidos. Ah, ok. Ya. Batista refugiaba personas perseguidas por la ley en los Estados Unidos. Le da refugio político. Sí. Y además reprimía al pueblo, había mucha represión en el tiempo de que estaba ya ellos estaban en la sierra, estaba la guerra, la civil que había en Cuba en ese momento, y Estados Unidos le aplicó un embargo a Batista que se mantuvo hasta ver cómo pasaba con este gobierno. Así es, todo ese resumen, porque al final muchas de estas personas le temen a la historia o no quieren entender que la historia ocurrió de cierta manera, ¿no? En 1960 el embargo ya más ampliado como lo conocemos hoy empieza como tal, como dicen ellos, pero se amplió porque cuando llegó Fidel quitó las empresas de petróleo, son mías. Las empresas de empezó a expropiar. Pero vamos a lo más ridículo. Florerías que eran de cubanos. De hecho, la mayoría, el 80% de las empresas eran de cubanos. Sí. El 80% de las empresas eran de cubanos. Y
se las quitó a los cubanos. También. Se las quitó, bueno, te digo, hoy en día mira cómo está estructurada la sociedad económica, ¿no? No sé cómo decirlo. La economía en Cuba es del Estado. Entonces ellos quitaron todo y era ilegal tener una cafetería. Era ilegal, eso empezó en 1980. Pero eso de alguna manera es la culpa de Estados Unidos. Pero a eso me refiero. La respuesta del gobierno estadounidense fue: tú me estás a los estadounidenses que les robaste. Sí. Yo los protejo, y lo que hizo fue hacerle un embargo. Así, no comercies conmigo, no importa, no comercies conmigo. Ellos dicen que Cuba, que si comercias con Cuba, después no puedes comerciar con Estados Unidos. Eso es mentira. Cuba comercia con Paraguay, Cuba comercia con Brasil, Cuba le vende. Yo aquí a veces se me ocurren cosas que a mí me hacen ruido en el sistema, porque hay la sangre que nosotros donamos. Yo no llegué a donar porque, bueno, era muy joven y bueno, pero compañeros míos de la universidad donaban y salían informes que la sangre se le vendía a Brasil, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y después no había sangre para los cubanos. Después no había la misma salud, no había medicina para los cubanos. Ahí el sistema de salud. Un desastre total, pero yo te digo, yo estoy atendiéndome la boca aquí. Y es muchísimo lo que yo tengo que hacerme, porque cuando más te sacaban la muela, y es verdad que te atendían, pero a ver, la atención era con materiales extremadamente de baja calidad, cosa que te ibas a volver a tener que ir voy a poner esto que está y que lo estoy viviendo, ¿no? Porque yo soy una persona sana. Si hubiera estado enfermo, tuviera mi perspectiva de las cosas, y si vamos a las enfermedades comunes como un catarro, una fiebre, he recibido igual atención aquí en el hospital de San Lorenzo. Chikungunya tuve, ese no es ni siquiera IPS. Tuve chikungunya, me atendieron. Tuve infección en los riñones aquí, me atendieron, perfecto. Pero perfecto, incluso me regalaron las medicinas. Eso me parece que es algo. Es decir, me atrevería a decir que el sistema de salud de estatal, el que he conocido, y el otro que he conocido es el del IPS, no sé si es IPS, el Centro de Medicina Tradicional, está en Venezuela, España, Venezuela, hacia adentro. No, ese no es IPS. No, IPS, está cerca de IPS. Es un Centro de Medicina Tradicional, así se llama. Instituto de Medicina Tradicional. Bueno, esos dos lugares a donde he ido, y mejor que Cuba. Sí, mejor que me atienda. No he tenido operaciones, no he tenido esas cosas, pero atenciones de ese tipo, mejor que Cuba. Totalmente. Sí. Y también te pregunto, ¿el sistema de transporte allá qué tal? Cuando yo vine a Paraguay, a mí me pareció que el transporte, vine en enero, no sé, me pareció que el transporte era espectacular. Acá. Sí. Cosa que acá la gente, sí, yo conozco, todo el tiempo se enoja. Acá, imagínate, si yo analizo eso, ¿verdad? Yo digo, que vos me digas que el transporte para Paraguay te parezca espectacular, es porque la salud y el transporte es genial. No, y yo sé que también critican mucho la salud, pero hoy en día quizás modera un poco en que puede mejorar muchas cosas. Sí, claro. Pero fresquito, recién llegado a Cuba, el transporte para mí era mágico, era espectacular. Era salir de mi trabajo, estuve 5 días trabajando inicialmente, porque bueno, uno agarra cualquier cosa y después te vas. Estuve 5 días trabajando inicialmente en una óptica, y salía del trabajo, y es que sentado en el trabajo pasaban los colectivos, y yo decía, pero ¿qué cosa es esto? Y me paraba y pasaba en 10 minutos, no demoraba para yo ir para que pasara el bus. No, es decir, 10 minutos 10 minutos, ponle, sí. Está bien. Para llegar yo a la terminal,
Y yo esperé en Cuba por colectivo hasta 4 horas, 3 horas. Hijo de puta. Eso es una locura. Esto es lo que yo quiero que escuche la gente que defiende esa estupidez. Como lo que es, ¿verdad? Lo que es cuando escuchas estas cosas. ¿Y qué tal el tema de... O sea, ponerle que... Bueno, esperaste 4 horas de ese colectivo. ¿Y qué tal el estado del colectivo ahí en Cuba? ¿Cómo era? A ver, el estado del colectivo en Cuba es bastante parecido al de aquí, aunque aquí he visto colectivos que no se ven en buenas condiciones, ¿ves? Acá hay colectivos que se están usando hace fácil 40 años, pero están Sí. destruidos. Y te digo, por ejemplo, aquí se usa la Yutun, esa marca es la que se usa en Cuba, Ujú. que creo que no es mala, pero creo que cuando se rompe no es que se rompe lo que se ve, sino lo que funciona, ya no existe el colectivo. Entonces, es decir, sí deberían ser mucho mejores, en eso sí podría mejorar mucho. Creo que en Cuba me he encontrado varios colectivos al mismo nivel posiblemente, pero también y con muchos menos años, ¿no? Porque estamos hablando de colectivos que llegaron en 2008, tienen 20 años casi de uso y ya están destruidos y no se van a arreglar, ¿no? Y se cae un asiento y se deja el espacio ya para que se paren más personas. El colectivo muy pocas veces agarraron un colectivo vacío, siempre así lleno. Esta frase, esto es que está lleno, muy lleno en la puerta. Bueno, acá también realmente que... Pero aquí muchas veces puede agarrar un colectivo Sí, también. vacío. Pero allá siempre así. Siempre. Posiblemente cosas que fuera claramente es que a partir de las 9. El transporte público a partir de las 9 en Cuba es mejor que el de Paraguay a partir de las 9. A partir de las 9 en Paraguay no hay. No hay, sí. De las 9 de la noche, sí. Sí, de las 9. No, sí, acá no hay. Depende. Si vos querés irte, por ejemplo, hay ciertas... ¿Sabes dónde hay? Tipo lo que es camino a... El 27, por ejemplo, hay toda la noche. Eso es ya todos sabemos ahora. 27, cuando hay irte por Eusebio Ayala, ahí sí hay colectivo. Pero por Mariscal López, no. Solamente hay Eusebio Ayala y eso hay. Yo trabajé en la Universidad Metropolitana. Ajá. Y salía a las 9 de la noche. Sí. Y yo tenía que... ¿Y qué colectivo tenías que subirte? donde yo vivía ahí en Avelino. Ujú. Bueno, tenía que agarrar algo hasta San Lorenzo y de ahí Sí. algo hasta acá. Esto era imposible. Aquí no existía más nada. No. De San Lorenzo hacia donde yo vivía en Avelino. Tenía que agarrar un bolsí. Sí o sí. Increíble. Eran 10.000, 12.000 todos los días. Sí. Pero bueno, no hay problema. Era parte de lo que yo entendía que tenía que agarrar. Y aquí la 12. Pero sí, una que son 4 números. Eso, por ejemplo, después de la noche ya no hay. Después de la... A Exactamente. veces. Yo agarraba la última o la penúltima. Sí. Claro, iba, y es lo que digo, iba así Y con ahí- aire acondicionado, Sí. eso no existe en Cuba, colectivo con aire acondicionado. Y para las Me personas parece. hay aire acondicionado. O sea, vos en tu casa como cubano tenés aire acondicionado. Yo tuve aire acondicionado, no recuerdo si fue no llegué al año. Creo que no llegué al año. Y fue porque mi papá me lo pagó desde Estados Unidos. Ah, claro, pero desde ahí imposible, ¿verdad? No, imposible comprarse uno. ¿Cuánto estará ahí impagable? Bueno, me costó $600. 600. $600 son unos más de casi 4 millones, uno de una tonelada carry. Y De pero- una tonelada, 12.000 BTU. Pero allá eso casi nadie puede tener. Tiene que ser. Casi nadie, a ver, en la escuela, casi nadie. ¿Tú tienes computadora en la casa? Ese era el rico del aula. El que tenía computadora o un familiar en el extranjero, ese era el rico del aula. Y sí. Yo hasta donde le escuché también a Griffith es que los que están bien son porque tienen un familiar en el extranjero. Sí, es mucho mejor. Porque o si no, no. Y te quería preguntar también el tema de seguridad allá. Y acá es una cagada, acá es súper jodido también, así que cuídate. Pero allá, ¿qué tal era? ¿Cómo era allá por las no? O sea, de día, de noche. No comparo.
no comparo allá con acá. ¿En qué sentido? Allá con acá, no Sí. comparo la seguridad. Sí. ¿Sí? No, y te pregunto, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pero la comparo. Sí. En ese aspecto, ahí hay bastante paridad. Hay mucha paridad. Yo creo que a nivel de estadística, porque todo eso lo miré antes de venir, Ajá. Paraguay tiene de los mejores ratings de seguridad del área. Vos sabés que quiero nomás aclarar esto porque me parece, justo estamos hablando de eso la pasada con él, que acá hay mucha inseguridad, pero en lo que cuenta gente que viene de otros lugares, acá es cierto que hay inseguridad, pero como él estaba contando que en Brasil en todas partes te asaltan y hay gente que se va a otro... Y me acuerdo que Santi Peña dijo que en Paraguay lo que era seguridad tenía uno de los mejores índices y todo el mundo le puteó, pero creo que analizándolo objetivamente no es tan equivocado, ¿verdad? Bueno, yo trabajo con un venezolano y con peruanos. Ajá. Y realmente me dice, no sé si le molesta que lo mencione, pero bueno, una amiga, una compañera de trabajo, volvía a Perú y dice que no sabía si se iba a sentir cómoda volviendo a su país, en el aspecto de que ella anda muy relajada caminando en la calle. Ya bajó la guardia. ¿En serio? Aquí en Paraguay. Entonces también veo, y cuando yo llegué, a pesar de que vengo, te digo, en Cuba eso no era el mayor de los problemas. La seguridad no es el mayor de los problemas. Un pueblo desarmado, pistolas rara vez Claro, alguien allá tiene. no es que la gente tiene moto tampoco. Sí, ¿verdad? no hay recursos. O sea, no hay los recursos para robar. No hay nada que robar, o sea, está complicado. El ladrón no tiene recursos, lo que más te va a llevar es el móvil, te vienen con un machete que corriendo puedes escapar. Pero una pistola no puedes escapar corriendo. Entonces, yo viniendo de ese punto de vista, yo mismo me parecía raro ver la tranquilidad con que andaban con el móvil, y no porque, no sé cuán políticamente correcto es tu podcast, pero... Acá somos súper políticamente incorrectos. Así que, Pero bueno, teniendo en cuenta que generalmente se asalta al que más débil esté, una mujer generalmente puede tener más cuidado y esas cosas. Y yo veía mujeres con el móvil así, ni siquiera miraban la calle. Entonces me parecía raro. Normalmente ellas son las víctimas siempre y Nosotros nos aceptan más, pero... No, pero acá vos sabes que vas a ver muchos videos en el sentido de que las mujeres están con su teléfono y obviamente que un ladrón quiere menos resistencia. Exactamente, ¿verdad? eso es verdad. Entonces vas a agarrarle a un niño, a una chica o a un adolescente. Y es jodido porque acá realmente que es medio que por zonas. Vos sabés que en ciertos lugares es donde más probabilidades tenés, pero en líneas generales hay que cuidarse, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo no quiero ir a vivir no estoy seguro a lo mejor, pero yo no quiero ir a vivir a Ñemby. Y vivo relativamente cerca de Fernando de la Mora, que creo que es bastante tranquilo. No sé, así tengo así focos así reconocidos. Mira, Luque, mi mamá desde Cuba, cuando estaba en Cuba, ya está acá, me decía, nunca vayas a Luque, porque siempre eran noticias de asaltos, robos, y decía, qué desastre, Luque. Luque en tierra de nadie. Bueno, Ariel, un placer. La verdad que espero que a las personas les haya servido lo que compartiste, porque la verdad que no sé, ahí está, ¿verdad? La historia, los hechos, lo que fue, y la verdad que yo disfruté mucho, realmente que nos reímos mucho también, muy, o sea, muy interesante, y como uno, bueno, depende cómo lo vea, puede hablar de estos temas complicados, y si le das este tono y hace que sea más agradable, yo creo que más gente va a interesarse, ¿verdad? Porque de repente si vamos con una perspectiva muy académica, capaz alguien se cierra más y qué sé yo, ¿verdad? Entonces mi objetivo es intentar que sea más, bajar más a tierra, compartir, que sea agradable,
y fue un placer, excelente. Si hay algo que le quieras decir a la gente antes de terminar. A ti quería decirte algo Sí. que sí era, que es lo que claramente Paraguay es más superior a Cuba. Ajá. Al revés, Cuba es muy superior a Paraguay. Es en las calles, A las calles. el asfaltado de las calles. En Cuba es verdad que hay, bueno, acá en Cacique, no sé dónde estamos. Es decir, Este es Félix Bogado. acá, ahí en Félix Bogado van a pasar todos los autos que pasan en toda La Habana, en Cuba. Pero el asfaltado de las calles en Cuba generalmente es mucho mejor y parece que las personas que tienen esa responsabilidad no pareciera que andan en helicóptero en Asunción. Acá en la calle una ciudad. ¿Algo le quiere decir a los que están escuchando? ¿Algo? No sé si me puedo tomar un momentico para pensar. No, tipo, no No. sé. Yo te pregunto, ¿qué le dirías entonces para cerrar a la persona que defiende lo que está pasando en Cuba, que defiende esa ideología? ¿Qué le dirías? En juego y en serio, al mismo tiempo, si están de verdad interesados, me dicen. Estoy vendiendo mi casa por si quieren vivir en Cuba. y en serio, sería muy importante revisar qué tipo de sociedad uno quiere para su país, para Paraguay, qué tipo de día a día, porque todo eso que tanto critican hoy podría ser pero multiplicado por 10 lo que vivo mañana, ¿no? Eso que tanto critican de que hoy en día y dicen, por eso digo que es muy peligroso, dicen que en Paraguay es dictadura o dicen que estamos tan mal, podría estar mucho peor con esa ideología de resentimiento, esa ideología de obviamente de coartar la libertad de expresión y de quitarle lo que tenga a la gente, porque al final eso es lo que hace el socialismo, odiar al que tiene. No puedo decir nada más. Excelente. Un placer, Ariel. Mucho gusto. Muchas gracias. En otro capítulo nos vemos. Chao, chao. Qué bueno lo que dijiste al final.